¿Qué pasa, makers? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo trabajar con resina. ¡Comenzamos! Bueno, makers, como podéis observar, por aquí tenemos la Longer Orange 10, a la cual le estamos realizando su análisis y que os dejamos por aquí arriba por si queréis echarle un ojo, para hablar también de cómo trabajar correctamente con la resina que utilizamos en esta clase de impresoras. Van a ser una serie de guías o pequeños trucos y sobre todo lo que no hay que hacer con esta clase de material, que es bastante tóxico y que, bueno, es bastante complicado de trabajar. Como podéis observar, por aquí tenemos dos piezas ya impresas y por aquí una tercera que es con la que vamos a trabajar. Lo primero de todo, tenemos que preparar un poco el área de trabajo debido a que la resina es bastante más pringosa, más peligrosa. Tenemos que equiparnos con guantes, a poder ser con una mascarilla, que yo actualmente no la llevo, lógicamente porque tengo que grabar este vídeo, pero sí que si estoy trabajando fuera de cámaras con resina me pongo una mascarilla, que generalmente vienen con estas máquinas, pero si no, siempre es bueno disponer de una. Y por supuesto, y súper importante, tener un lugar de trabajo bien ventilado. No sirve solamente una pequeña habitación con una ventana, no, que esté lo más ventilado posible. Nosotros generalmente la tenemos en la terraza, en el balcón, trabajando en un pequeño armario para que no afecte dentro de casa y no estemos respirando los gases que libera esta clase de resina. Vamos, que es un poquito como el ABS, que hay que tener mucho cuidado, no estar en la misma habitación, etcétera, etcétera. Lo primero de todo, necesitamos muchas servilletas, muchas. Un buen rollo de papel higiénico y demás nos va a venir muy bien, porque la verdad que la resina mancha muchísimo. También vamos a necesitar un recipiente que no queramos para nada, porque después de utilizarlo con varias impresiones será para tirar, y en este caso vamos a utilizar este pequeño recipiente en el cual teníamos, pues bueno, venía helado, y simplemente lo que vamos a hacer aquí va a ser limpiarlo correctamente y lo utilizaremos para después limpiar la resina. Y también muy aconsejable un bol que no queramos para nada. Ya veis que este está ya hecho un poquito un asco debido a diferentes veces que hemos ido procesando las piezas, pero nos va a venir muy bien para tirar todos esos trapos y todos esos pañuelos que vamos a manchar con la resina y con alcohol isopropílico. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar bastantes servilletas, que las vamos a usar, eso ya vais a ver, y vamos a cubrir un poquito la zona para que no acabemos manchando y estropeando la mesa. Después cogemos más servilletas y ya podemos sacar la pieza de aquí. Lógicamente, como la resina es bastante viscosa, se nos va a quedar pegada en la propia base o plataforma de impresión, con lo cual la limpiaremos un poquito, ¿de acuerdo? Para que no nos gotee y nos manchemos con esta resina, y utilizaremos el recipiente, en este caso de cristal que os he dicho, para ir depositando todas las servilletas. A continuación, en el recipiente o en el tupper que vayamos a limpiar la pieza, será donde echemos nuestra impresión. Y ahora limpiamos toda la superficie de impresión y ya la podemos poner en su sitio. Si tenéis algún problemilla a la hora de que se adhiera la pieza cuando empezamos a imprimir con resina en la plataforma que va subiendo, os aconsejo que limpiéis esa base sobre la cual se va a ir solidificando la resina con un poquito de alcohol isopropílico para que quede lo más limpio posible y así la resina se adhiera mucho más fácil. Una vez que ya hemos extraído la pieza de la plataforma de impresión, como se puede observar, la pieza se dobla sin ningún problema debido a que la resina todavía no está solidificada. Y antes de realizarle el tratamiento en el cual expondremos la pieza a luz ultravioleta, bien sea con la luz natural del sol o bien sea mediante un pequeño cerramiento, un pequeño recipiente en el cual le pongamos luces LED que funcionen a 405 nanómetros, que es la frecuencia de luz a la que trabaja esta clase de resinas. En este caso, ya después de ciertos minutos o incluso horas expuestas a esta clase de rayos, la resina se solidificará y funcionará como cualquier plástico normal. Pero antes de realizar todo este proceso de acabar de curar la resina, sí que conviene limpiar correctamente los restos que quedan adheridos a la pieza que ya se ha solidificado.
Lógicamente la resina es un líquido viscoso y se va a quedar no incrustado, pero sí pegado a las paredes de la pieza que hemos impreso, con lo cual vamos a tomar alcohol isopropílico para limpiar la pieza. Y este proceso es muy sencillito. Simplemente volcaremos un poco de este alcohol sobre la pieza en un recipiente, como es el caso de este tupper que tenemos por aquí. Con cuidado de no manchar demasiado. Y de este modo, como podéis observar, el agua va tomando una tonalidad un poquito azul, y eso es debido a que los restos de resina de la impresión se van a quedar en el alcohol isopropílico. Con lo cual, después, cuando cubremos la pieza, vamos a obtener mayor definición y mayor calidad, debido a que no van a quedar pues típicos pegotes como si estuviéramos pintando a pincel o a brocha gorda, ¿no? Que la propia pintura gotea. Pues la resina prácticamente lo mismo. Y como podéis observar, el agua se queda en este caso con una tonalidad azul, debido a que estamos utilizando resina azul, y eso es que la resina que se había quedado adherida a la propia impresión, pues bueno, se va a escurrir y nos va a permitir que después, cuando curemos la pieza, obtengamos mejor calidad. ¿Por qué realizamos este proceso con alcohol isopropílico? Pues bueno, la explicación es muy sencilla. Este alcohol, cuando se evapora, que se evapora a temperatura ambiente, no va a dejar sobre la pieza marcas blancas, que sí que van a dejar otra clase de alcoholes, como puede ser el alcohol de curar las heridas. Con lo cual, no es un componente demasiado caro, tampoco es que sea excesivamente barato, pero si lo compramos en garrafas enormes, por ejemplo en Amazon, no sé si cuesta 20 euros toda la garrafa, y la verdad que da para muchas piezas. Y ahora viene una parte súper importante y fundamental de lo que no se puede hacer con esta resina. Esta resina que estamos utilizando es una resina fotosensible, y eso significa que solo se solidifica si le da la luz del sol o una luz con una frecuencia de onda de 405 nanómetros. Y lo que nunca se debe hacer, nunca, es tirarlas por el desagüe. Y la explicación es muy sencilla, no se debe realizar porque esa resina es súper tóxica, no es algo a lo que las depuradoras de agua estén acostumbrados a recibir, y es muy posible que restos de estas resinas, incluso si las tiramos a la basura, después se vayan filtrando por la tierra y eso acabe en el agua que, pues por desgracia, nos vamos a acabar bebiendo. Y bueno, sí que es verdad que vamos a contaminar muchísimo si tiramos estas resinas por el desagüe. Sí que me gustaría destacar que existen resinas que no son tan tóxicas y que se pueden limpiar con agua, pero sinceramente son las menos y desde luego no las vamos a encontrar al precio que encontramos esta clase de resinas. De modo que lo que hay que hacer cuando ya hemos terminado de limpiar una pieza, el alcohol en el cual la bañamos está bastante utilizado, y sobre todo con todos los papeles y pañuelos que hemos utilizado en el proceso de limpiar los componentes de la resina, es dejarlos al sol para que se solidifiquen. Y así, una vez que ya esté solidificado, se puede procesar como un plástico más, se puede echar al contenedor de reciclar y no estamos contaminando ni la tierra, ni el agua, ni lo que bebemos, ni nada de nada. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, y es un pequeño llamamiento para todos los compis que también trabajan con esta resina, que tengan muchísimo cuidado y sobre todo que aconsejen a otras personas que vayan a utilizarlo para que lo hagan de manera correcta. Que ya veis que no tiene nada de complicado, simplemente es dejarlas al sol para que después se forme una capa de plástico que podemos tirar al contenedor de reciclar habitual. Y nada más, makers, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva de ayuda y sobre todo que tengáis muy en cuenta lo peligrosa y contaminante que es la resina que estamos utilizando en esta clase de impresoras, y que sobre todo también compartáis este vídeo con todos aquellos que sabéis que trabajan con resina y que sospechéis que igual están realizando especialmente el último paso mal, que es el que más peligro nos puede suponer para todos, y que bueno, de verdad os agradecería que les comunicaseis cómo se debe tirar y postprocesar esta resina. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.